Dice la bendita palabra del Señor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, de ti tengo complacencia. Vamos a orar. Oremos hoy a nuestro Padre del cielo, que envió a su Hijo entre nosotros como un siervo, para hacernos libres y hacernos nuevas criaturas. Vamos a orar por la iglesia, por sus líderes, para que ni ellos ni nosotros busquemos componendas y arreglos con la riqueza y con el poder, ni que cambiemos la Biblia, sino que aprendamos a entregarnos con amor y ayudar generosamente a los pobres. Vamos a pedir por toda la iglesia. Creo que mucha de la iglesia en ocasiones ha perdido el rumbo al querer tener de amistad al mundo. Nosotros vamos a amar al mundo, pero nuestro amigo es Jesucristo. Vamos a pedir también por los que todavía no conocen a Cristo o aquellos que se han alejado de la iglesia, para que por la forma como nosotros vivimos el Evangelio les revelemos el amor del Señor. Y aquí tenemos que cuestionarnos todos nosotros cómo vivimos el Evangelio. Lo que ellos ven, como decía Pablo, somos cartas abiertas para la gente. Si ellos ven en nosotros el amor, el perdón, la compasión, la misericordia, la justicia y la santidad, ellos van a querer estar junto con nosotros. Pero vamos a pedir por nosotros, los cristianos, y por todos los hombres, para que el Espíritu Santo nos guíe a todos a respetar a los más pequeños, a los pobres, a los indefensos, que no los despreciemos ni los aplastemos, sino que les demos justicia, respeto, amor y misericordia. Vamos a pedirle a Dios que nos conduela todo lo que está pasando en el mundo y por todos los enfermos que tenemos en la iglesia. Pidamos por cada uno de ellos. Hoy tenemos también a la hermana Ángeles, que está enferma, y queremos ponerla en tus manos, Señor, así como muchos de los enfermos que tenemos. Pero también vamos a pedir por todos los creyentes para que sigamos fielmente a Cristo y para que, como Él, deseemos servir desinteresadamente a los demás, más que ser servido por ellos. Señor, elimina toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad en cada uno de nosotros para que seamos fieles servidores tuyos. Padre Santo, también hoy queremos pedirte por todos nosotros y nuestras comunidades cristianas, para que la celebración de ese bautismo tuyo fortalezca en nosotros los dones del Espíritu Santo y nos haga cada vez más fieles a nuestra vocación como hijos queridos de Dios. Señor Dios nuestro, tú nos llamaste a ser mujeres y hombres nuevos cuando fuimos convertidos. Continúa renovándonos por medio de tu Espíritu para que tengamos valor para seguir a Cristo sin ninguna condición, porque Él es Hijo tuyo y Señor nuestro, y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, la fiesta del bautismo tiene muchas situaciones que nos deberían de servir para entender algo. ¿Por qué se bautizaban? En primer lugar, se bautizaban porque era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo de agua ya existía. La palabra poderoso aquí en el griego es más fuerte que yo. Hay gente que es fuerte, pero el más fuerte, el Geirostos,
que está en griego es Jesucristo. Él es el que está sobre todo nombre. Él es el que está más allá de aquello que nosotros creemos. Cuando usted tiene una enfermedad, suena muy fuerte la palabra cáncer, pero Cristo es una palabra más fuerte que el cáncer. Cuando usted tiene una pena, una tristeza, que le dan una mala noticia, la buena noticia es que Cristo está con nosotros. Sin embargo, Juan era su primo. Juan se dedicó de la orden sacerdotal, él no quiso estar ahí, su padre Zacarías. Sin embargo, Juan quiso ir al desierto, quiso hacer algo para lo cual nació. Nosotros somos instrumentos de Dios. Juan fue un instrumento de Dios que le sirvió a Cristo como el precursor y el último de los profetas. Él, como todos los profetas, si se dan cuenta, los profetas hablaron al arrepentimiento. Todos los profetas en la Biblia no aplaudieron al pueblo, sino que les dijeron: cambien, transfórmense, tienen un Dios bueno, pero ustedes necesitan cambiar. Juan se fue y lo siguieron muchos pecadores, porque ¿quién va a ir a un arrepentimiento? ¿El que está feliz? ¿El que está contento? ¿El que está tranquilo? ¿El que está en paz? Generalmente el arrepentimiento nos lleva el Espíritu Santo por medio de estarnos redarguyendo en el interior. Pero yo no creo que exista alguien que esté en paz estando en pecado. Incluso los más malos de los malos que están en la cárcel, los más malos de los malos que están muy arriba, en puestos muy grandes, ellos no tienen paz. Consultan psicólogos, psiquiatras, brujos, de todo tipo de gentes para mantener su paz. El dinero no da la paz, el poder no da la paz, incluso hay veces ni la familia da la paz. Pareciera al contrario, que nos está llevando a tener una guerra. Lo único que nos da la paz es precisamente el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, fe, benignidad, etc. Sin embargo, en este caso Juan, al irse al desierto, en lugar de estar en el templo, porque él venía de la casta sacerdotal, él podía estar en el templo, él era de los levitas y era de la familia de Aarón, y su padre era un sacerdote del templo. Por lo tanto, él podía continuar con esta tradición y con esta ventaja que les daba Dios a cada persona. Sin embargo, Juan va hacia el desierto, come lo que hay ahí, viste como una persona que vive dependiendo de Dios. Y Juan empieza a criticar a las personas. ¿Y quiénes se acercaron? Número uno, se acercó en primer lugar la gente excluida, la gente pecadora. Pero también se acercaron gente que ni siquiera estaba contemplada por el pueblo de Israel. Romanos, había centuriones, había soldados, había cobradores de impuestos, había de todos ahí los pecadores. Miren, hay una cosa que es cierta. Aquí podremos sentirnos, como dicen por ahí, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Porque creemos que somos cristianos y que todo lo podemos, pero no es cierto, porque usted y yo tenemos los mismos defectos que tienen los de afuera y tenemos las mismas luchas que tienen los de afuera. Y hay veces nosotros no aprovechamos lo que Dios nos da. Ellos no conocen a Dios, pero nosotros sí. Y sin embargo, hay veces nosotros no acudimos a Dios para el arrepentimiento. Acudimos a Dios para que nos ayude, pero no para que nos convierta, para que nos santifique, para que nos quite el peso del pecado. Yo preguntaré algo: ¿qué preferirían ustedes? ¿Tener el peso de una enfermedad que tiene curación o tener el peso del pecado que no tiene salvación? Y fíjense en esto, porque el peso del pecado solo lo quita Cristo. Usted no puede acudir a un médico a que le quite el pecado. No puede acudir a un psicólogo que le quite el pecado. Le quitará ni siquiera la culpa. Simplemente le da una manera de vivir ignorando su identidad.
porque su identidad, si es cristiano, es ser hijo de Dios. Y si no es cristiano, es buscar a Dios porque usted no se siente pleno, no se siente feliz. Entonces Juan llegó ahí, vivió ahí y empezó a bautizar con agua. Ok, el bautismo viene desde mucho antes, no es una cuestión cristiana. Pero lo interesante es lo que dice el propio Juan. Si se dan cuenta, este evangelio empezó desde Isaías, que lo acabábamos de leer, donde Isaías dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta palabra es la que dice Dios cuando se bautiza a Jesús. Y todavía más, he puesto sobre él mi espíritu, y lo que se ve como paloma es la declaración de que el Espíritu Santo es el que nos debe llevar a la misión en la cual estamos. Cuando era sacerdote yo les decía: quiten a Cristo de aquí, ¿y qué quedará aquí? ¿De verdad qué quedará? Todo ridículo. Cantar sin tener a Cristo es ridículo. Orar sin tener a Cristo es ridículo. Venir a la iglesia sin tener a Cristo es ridículo. Es como ir al hospital y no estar enfermo, y que lo metan ahí, que le den la comida de ahí y que lo traten como un enfermo. Pues es ridículo. A veces a nosotros nos pasa igual. Sin embargo, continúa el profeta Isaías diciendo: esta profecía se cumplirá. ¿Por qué? Porque dice: él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesucristo no anduvo gritando, no anduvo peleándose con la gente. Yo veo muchos cristianos que andan buscando pleito. Yo creo que, la verdad, no tienen en el corazón a Cristo. Porque tener a Cristo nos puede molestar muchas cosas, pero eso es el hombre viejo. El hombre viejo nos hace que hagamos cosas tontas. Hay mucha gente que se ha peleado en la calle y no sabe las consecuencias que puede traer un pleito en la calle. ¿Qué tal si mata a una persona? Hace como 3 años un actor de Televisa golpeó a una persona que le pitó allá en Florida y pues nada, todavía está en la cárcel él, teniendo todo en la vida ese muchacho. La ira le llevó a cobrar su justicia. A veces a nosotros nos pasa igual. ¿Por qué? Porque queremos gritarle al mundo que está mal. Perdonen, si yo voy al psiquiátrico y empiezo a gritar: locos, 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 ¿quién estará más loco? ¿Ellos o yo que les voy a gritar? Entonces lo mismo pasa cuando yo estoy gritándole al mundo: pecadores, van a decir: ¿y cuál es tu problema? Porque nosotros no le estamos dando la solución, estamos gritándole lo que creemos que nosotros ya dejamos atrás. Pero en el momento que gritamos y en el momento que confrontamos de esta manera, estamos tan pecadores como los demás, porque no estamos salvando al ser humano, estamos criticándolo, estamos juzgándolo y estamos condenándolo. No sé si hayan visto, muchas veces en el pasado se agarraba a alguien, se metía a la cárcel, y las cárceles están llenas de gente que no está condenada. Es más, no está juzgada. Eso es una realidad. La inmensa mayoría no tiene sentencia. Es más, no sabe por qué está ahí. Le dijeron que él mató a alguien, pero él nunca mató. Y mientras le prueban lo contrario, porque hay casos, no nada más aquí, en todo el mundo. Ha habido personas que son sacadas de la cárcel cuando alguien confiesa que él fue el que los mató. Y es triste, ¿no? Pasarse 10 años de su vida preso, condenado por todos y la sociedad, cuando usted ni siquiera culpable es. Ok, la pregunta es: ¿será culpable alguien por nacer en una familia muy pobre, donde el padre es borracho, donde el padre es abusador? ¿Será culpable esa persona? No, pero nosotros a veces los culpamos, ¿verdad? Es que les gusta estar ahí. No, a nadie le gusta estar ahí. ¿A quién le gustará que lo golpeen? ¿A quién le gustará que lo droguen? ¿A quién le gustará todo eso?
Sin embargo, nosotros seguimos leyendo al profeta Isaías y dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad. A veces nosotros queremos convencer a la gente con argumentos. No se puede. Cada quien tiene argumentos diferentes. Sin embargo, si nosotros hablamos con la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Solamente Cristo. Si nosotros nos ponemos en las manos de Él actuará por nuestro ser, por nuestros labios, y saldremos adelante. Si queremos defendernos nosotros mismos, no vamos a poder, porque todos y cada uno de nosotros también tenemos errores, tenemos pecados y tenemos problemas. Y hay gente que no sabe controlar sus emociones. Hay veces, por controlar sus emociones, prefiere ser como agresivo. ¿Qué más? ¿Qué más les ha pasado a ustedes cuando se enfrentan a alguien? Caprichoso, ¿qué más? Envidioso, ¿qué más? Celoso, ¿qué más? Déspota, egoísta, todo lo malo que me digan va a existir en esa persona. ¿No lo ha sufrido usted algún día? Cuando pierde sus emociones, cuando se enoja, cuando maltrata a las personas, y usted dirá: como soy cristiano, yo no lo digo. Pero ¿cómo lo piensa? Si nosotros entráramos al pensamiento del ser humano, viéramos la realidad, que no somos buenos, que nadie es bueno, solamente Dios. Y todavía continúa diciendo, fíjense, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y el espíritu a los que por ella andan. O sea, el creador, el sustentador. ¿Quién está hablándolo? Alguien que es más fuerte que usted y que yo. Y eso es importante. No lo está diciendo a alguien. Por eso cuando usted hable con la gente, diga lo que dice la Biblia. Si usted le dijera a la gente: mira lo que dice Dios, no lo que digo yo, no lo que interpreto yo, sino lo que dice Dios. Díganme, ¿quién de ustedes, fíjense otra vez, creó los cielos, los desplegó? El que extiende la tierra y sus productos. Usted da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Qué significa esto? Da vida, da esperanza, da todo Dios. Y todavía más, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por el pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y dé causas de prisión a los que moran en tinieblas. Fíjense, todo esto, cuando inicia su ministerio Jesucristo y va a la sinagoga, le despliegan precisamente el libro de Isaías, y él dice: el Espíritu está sobre mí y me ha mandado a esto y a esto, todo lo que dice aquí. Y dice: hoy mismo se ha cumplido esta profecía, y lo quieren matar. Pero en ese Isaías quita una parte del versículo donde dice: y la ira del Señor llegó, el año de la ira del Señor. No, él habla de la misericordia de Dios. Entonces aquí en Lucas, fíjense cómo empieza. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Cristo es ungido, Mesías es ungido. ¿Y quién es el ungido? El enviado por Dios. ¿Para qué? Para liberar al pueblo. Por ejemplo, si usted tiene una gran deuda económica y le envían a alguien que le quite la deuda, ¿ya será feliz usted? La pregunta es: ¿por qué se endeudó? A lo mejor se endeudó por querer hacer algo que usted no es, por querer tener algo que usted no necesita. Entonces la pregunta es: ¿ya le sacaron de la deuda? ¿Ya se curó usted? Lo más probable es que al rato vuelva a endeudarse. Le quitaron la enfermedad. Ya, le quitaron la enfermedad. Pero su corazón no cambió. ¿Qué ocurre? Hay gente que dice:
tengo cáncer, ¿lo sana Dios? ¿Y por qué vuelve a tener cáncer? Porque su corazón no cambió. Recibió la bendición y siguió haciendo todo igual. Los alcohólicos que van a Alcohólicos Anónimos hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando salen al mundo, hay veces vuelven a tomar. ¿Por qué? Generalmente porque vuelven al mismo sitio, con las mismas personas, con los mismos detalles, porque aquí el problema no es nada más el enfermo, es toda la familia que está enferma por esa enfermedad. El pecado también cae sobre la familia. Cuando usted se convirtió, ¿qué le dijeron? Su familia. Si su familia no era cristiana, ¿qué le dijo la familia? Yo le puedo decir lo que me dijeron a mí. Me dijeron, te lavaron el cerebro. Le digo, no, me lavaron el alma. Y cuando me fui de sacerdote, todavía peor. Estás loco y malo del cerebro. Oh, por fin, no que me habían lavado el cerebro. Lo que pasa es que nosotros no podemos entender por qué razón hace Dios las cosas así. Cuando vengo a los evangélicos, pues todo el mundo me ve como loco. Como un ex sacerdote está aquí. Pues son las cosas de Dios. Sin embargo, este sacerdote que era Juan, se va al desierto y la gente empieza a preguntarse, ¿será acaso este el que nos va a liberar de Roma? Y miren, todavía siguen tratando de liberarse de toda la gente. Los judíos siguen igual, ¿verdad? Siguen penando. ¿Por qué? Porque ellos a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a salvar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no le recibió. Y dice Juan 1:12, aquellos que creyeron en su nombre y le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que recibieron, creyeron en su nombre y aceptaron y viven obedeciendo a Dios. No cualquiera. Todos podemos ser criaturas de Dios. La creación, Él la hizo. La salvación, Él la hizo. Pero la diferencia es que en la creación, ni usted ni yo estuvimos ahí para opinar, gracias a Dios. Si no, imagínense. Enviaron una ilustración para que entiendan esto. Había un agricultor que le pidió a Dios que le diera el don de poder dominar la naturaleza. Entonces él dijo, Señor, envía la lluvia ahora, porque estoy en esta época de la siembra. Y ahí se la llevó. Ah, no, ahora, ¿sabes qué? Manda un poco de frío. Oye, quita el sol, no se vaya a quemar esto. Resulta ser que él controló el clima como él creyó que la siembra y la cosecha iba a ser feliz. Cuando terminó esto, fue un fracaso. Y le preguntó a Dios, oye, ¿por qué? Si todo lo que me dicen que yo evite, lo evité. Si es que evitaste lo que te da fuerza. Las tormentas, el frío, acaba con las plagas, acaba con muchas cosas que son dañinas para el cultivo. Pero tú no permitiste que eso pasara. La ilustración es, ¿a usted le gustan las cosas malas que le pasan en la vida? Sin embargo, si no pasaran esas cosas malas, usted no tuviera el carácter que tiene hoy. Y lo digo por mí. Si no hubiera pasado enfermedades, quizás usted no hubiera valorado a las personas que se enferman. Poniendo un ejemplo, hay gentes que dentro de la familia, quiero aclarar, se enferma alguien, ya estás quejándote, deberías de ponerte a trabajar. Cuidado, ¿y qué tal si esa enfermedad sí es real? Usted se va a quejar luego, tan bueno, tan buena que era y se murió. Sí, pero tú nunca lo comprendiste. En cambio, si usted tiene una enfermedad, lo sana Dios y a otro le da la enfermedad, ¿qué pasa con usted? ¿Va y le ayuda? Oye, ten ánimo, hazle así, toma esto, no hagas aquello, porque usted tiene la experiencia de salvación. Esa es la gran diferencia con respecto a la gente que viene a la iglesia y la gente que es de Cristo.
Hay una diferencia abismal. Pero continuemos. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más fuerte. Aquí dice más poderoso, más fuerte que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Hay tres conceptos que debemos de tener muy en cuenta. Pero yo sí les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan cuando se bautizaron? ¿Y qué pasó con ustedes? Simplemente llegaron a sentarse en el templo. Fue todo. Fíjense, bautizarse con agua es para arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos ante Dios, realmente llegamos derrotados, llegamos cansados, llegamos abatidos, llegamos dolidos, algunos enfermos, otros fracasados, y Dios, con su inmenso amor, nos levanta. Muy bien, pero ahí no para la cosa. Se necesita, aparte de ser salvo, ser santo. Ese es nuestro problema. Si no somos santos, de nada nos sirve ser salvos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces resulta que la gente pensaba que Él, como bautizaba con agua y les hablaba del arrepentimiento, Él era el que venía de parte de Dios a liberarlos. Cuando realmente les dice: no, falta todavía el bautismo en espíritu y fuego. ¿Por qué el fuego? A ver, ¿qué pasa cuando ustedes limpian una verdura? ¿Ya está libre de bacterias? ¿Ya está lista para comerse? No. ¿Quién sabe cómo está el agua que estamos usando? Hay veces cuando se hierve, se purifica, y ahí sí se matan muchas bacterias con el calor, no con el agua. El agua nada más lo hace limpio pero insalubre. Usted puede limpiar algo, pero estar insalubre, de verdad, y uno no lo nota. Usted puede comerse un veneno que se vea muy limpio. Las drogas se ven muy limpias, ¿verdad? Y lo que he visto en la tele, soy ingeniero químico, por eso lo digo, lo que he visto es que les meten tantos contaminantes, pero se ve blanco a ese polvo, no sabe ni siquiera qué están tomando, no sabe ni siquiera cómo están. Nosotros, ¿qué nos pasa? Algo similar. Por lo tanto, dice aquí: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero. Todas estas palabras para nosotros suenan huecas, pero es con lo que ellos limpian lo que van a recoger de la siembra, y está listo para tirar aquello que no sirve, que no es útil. Él viene para que nos limpie, nos quite lo malo, nos quite lo que no sirve. Pero, a ver, a lo mejor yo me equivoco, yo no los conozco a ustedes, pero ¿a poco tienen en su casa puras cosas buenas o guardan chucherías que para el futuro? A veces tenemos tonterías ahí guardadas que no sirven para nada. Luego dicen los que se dedican al New Age, a leer las cartas y todo eso, que eso genera pobreza. No, ya eres pobre. Si tienes que estar guardando cosas que no sirven, ¿qué es eso? Pues un basurero. Aquí se nota, llegan, tiran basura y viene gente a recogerla y le da otro uso. Hay veces hay cosas buenas que tiran, pero a veces no. Desgraciadamente necesitamos que Cristo nos quite todo aquello que no sirva, dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, las buenas nuevas, que se acercaba a la salvación. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. ¿Quién era Herodes? Pues era como decir un gran gobernante.
Sin embargo, Juan le decía las cosas para bien. Y Herodes lo quería. Parece increíble. ¿A ustedes les gusta que les digan las verdades o no? Se depende. Pero si nos dicen la verdad, podemos corregir. Si nos dicen, vas bien, ¿para qué? Imagínense un mecánico que le dice, está bien el coche, salen y pum, chocan. Oye, ¿le arreglaste los frenos? Bueno, es que no pude, pero te dije que estaba bien, te motivé. Así más o menos nos pasa cuando salimos a la calle y alguien nos dice, tú vas bien, no te preocupes, tú vas bien. ¿Quién sabe? A lo mejor lleva 2 zapatos diferentes, pero usted dice que va bien. Y usted le cree a la persona. Usted no está viendo su interior. Por lo tanto, dice todavía aquí, sobre todas ellas añadió Herodes que lo metió a la cárcel, a Juan. ¿Por qué? Porque todo el mundo le decía, ¿cómo permites que te hablen? ¿Ustedes permiten que alguien les diga lo que tienen que cambiar? Cuidado con ello, porque a veces no permitimos, ¿y qué decimos? Ni que me mantuvieras. Eso es lo que dice la mayor parte de las personas. Oye, tienes que cambiar en esto, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, tienes que ayudar a tu familia, tienes que cumplir con tus compromisos. ¿Y por qué te voy a hacer caso? Ni que yo dependiera de ti. Pero sí dependes de alguien que es más poderoso, como dice aquí, y más grande que nosotros y más fuerte que nosotros. Si tú conocieras ese más grande, más poderoso y más fuerte, le harías caso. Pero si no lo conoces, pues total, ¿qué? Dios es amor, sí, pero también es justicia. ¿Y cómo empezó el profeta? Diciendo en justicia. Y lo justo, ¿qué sería? ¿Que usted y yo estuviéramos aquí o que estuviéramos en el lugar donde deberíamos estar muertos? Simplemente, en este último 2024, ¿quién de ustedes fue rescatado por Dios que le previno la muerte? ¿Cuántos? Me van a decir, no, yo estoy joven, yo no estuve enfermo, pero incluso de un choque, de un atropellamiento, de un problema. ¿Cuántos? Y a veces se nos olvida agradecer. Pero todavía dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y aquí viene el problema. ¿Para qué fue Jesús bautizado? ¿Qué dijimos que era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Y la Biblia dice que Jesús se hizo hombre y tuvo todas las tentaciones como usted y yo, pero él no pecó. Entonces, si no pecó, ¿para qué iba a arrepentirse? A veces hacemos que los niños se arrepientan de cosas que no entienden. Pero les digo, es que soy tu padre y me haces caso, soy tu madre y me haces caso. Explíquele. A lo mejor el niño nunca va a entender por qué tiene que arrepentirse de qué. Oye, ¿te comiste la comida, el postre de tu hermano? Sí, pero mi hermano está enfermo. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, son detalles que tenemos que explicar. Y a veces no queremos explicar, simplemente decimos, tú créeme y punto. No, tenemos que dar razón de la esperanza que nos mueve a creer en Cristo. Y todavía peor, dice aquí, también Jesús fue bautizado y orando, aquí viene lo interesante, no es el bautismo lo que cambia a la persona. El arrepentimiento tiene que venir primero, antes de la conversión. No puedo decir, pase usted al frente y ore y yo le voy a decir esto y usted ya es salvo. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Si no, ¿de qué se arrepintió? No, usted ya lo hizo un club social que se llama Jesucristo y los demás. Y todo el mundo estamos felices de estar juntos. No, el problema es que juntos nos vamos a ir a un lugar que no nos conviene, que es el infierno. Si nosotros realmente amamos a Cristo, tenemos que ser libres del pecado. ¿Cuánto cuesta andar cargando algo? ¿Les ha tocado tener que cargar algo durante mucho tiempo? Durante muchas horas, a veces un maletón, dicen, ayúdeme con la maleta, ay Dios, llevará un muerto, ¿qué llevará aquí? Pero ahí va, usted con la maleta. Pesa mucho, ¿verdad? Cuando uno está en la escuela le ponen tantos libros que ahí va cargando. En fin, ¿qué sucede si usted tuviera que cargar algo toda la vida? Bueno, el pecado es algo que nos pesa mucho.
Hay gente que no puede dormir por causa de su pecado. Hay gente que no puede andar en la calle libre porque el pecado lo lleva a pensar que lo andan persiguiendo. Hay personas que incluso hablaron mal de alguien y lo ven venir y se dan la vuelta. Y a lo mejor la persona le va a prestar dinero, que es lo que usted necesita, pero usted, el pecado lo lleva a huir, a esconderse. Por eso dicen que los pecadores son como, a ver si no se ofenden, no lo estoy diciendo ustedes, pero cuando llega la señora a su casa, está todo oscuro en la noche y prende la cocina, tampoco digo que sean sucias, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Si hay arañas, si hay animalitos, si hay cucarachas, ¿qué sucede? Todos huyen. Ante la luz, todas las alimañas huyen, porque ellos viven en la oscuridad. El pecado es algo oscuro. Y todavía viene aquí orando. Ojo, se bautizaba y orando Jesús, el cielo se abrió. No fue el bautismo, fue la oración. Ahora bien, ¿por qué tenía que pasar Cristo a ese bautizo? Primero, porque Él iba a tomar el lugar suyo y mío. Él no había pecado, Él no era pecador, Él no era culpable. Sin embargo, Él se hizo uno con el hombre al decir, yo vengo a bautizarme para que tú sepas que es el camino, primero conversión y luego el bautismo. Y quiero aclarar esto, dice Marcos 16, 15, 16, el que se bautice y crea será salvo, mas el que no crea, condenado estará. Entonces el bautismo y creer van juntos. No podemos eliminarlos. Porque hay gente que dice, no, yo no me bautizo. ¿Por qué? No creo en eso. Perfecto, tampoco crees en Cristo, porque Él se bautizó. Para darnos a conocer que necesitamos ser limpios para poder entrar al reino. Pero luego, orando, el cielo se abrió. Primero se hizo igual que nosotros, sin ser igual que nosotros. Y esto hoy es muy común, hoy es tan común que estamos dañando los animalitos. Hoy los perritos ya no son guardianes, ya son tan temerosos, ya los perros no cuidan la casa, al contrario, tiene uno que andarlos cuidando, no se los vayan a robar. Pero también, ¿por qué? Porque el animal está acostumbrado y tiene una función, tiene una misión. Cuando mi mamá quedó viuda, mi primo y yo, que mi primo era huérfano, vivió conmigo desde muy niño, era mi hermano, fuimos a comprar un tricolor Collie, Lassie, y se lo llevamos, era una bolita, menos de un mes. Dijo mi mamá, no hombre, este ni va a vivir. Pues vivió 10 años. A los 10 años muere mi mamá y el perro se viene abajo. Y me dice el veterinario, es que él ya dejó de existir su función, su forma, su manera, porque fue educado para cuidar a mi mamá, a donde estuviera y a donde anduviera. Entonces, cuando perdemos nuestra función, nuestra misión, nos acabamos. El que se jubila, a veces se viene abajo bien rápido, porque está acostumbrado a estar en el trabajo todo el día y de repente no tener nada que hacer, se desespera. No, y la esposa más, ¿verdad? ¿Qué hace aquí? Son los dos casos que vienen a atrofiar a la familia. Dice aquí, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Cuidado. Número 1, descendió el Espíritu Santo cuando él empezó a orar. Primero, ojo, estaba el Hijo. Desciende el Espíritu Santo, dice, como paloma, no dice, ¿qué hubiera dicho usted? Yo vi que descendió una paloma. Cuando usted dice, vi que descendió como paloma, ¿qué será descender como paloma? ¿Conocen ustedes las palomas? No las de maíz, estoy hablando de las mensajeras. ¿Cómo le harán las palomas mensajeras para andar en el aire y poder llegar al lugar adecuado? No se distraen, son monofocales
Ellas solo alcanzan a ver el objetivo, no se distraen por nada. Entonces, como paloma, a ver, una paloma ¿cómo vuela? Generalmente anda a través del aire. Aquí como paloma, ¿qué significa? Llegó directo hacia Jesús, descendió como si fuera un misil, no como un ave. El ave no baja así, se estrella. El ave planea, como los aviones. Entonces resulta que como paloma, porque llegó directo hacia Jesús, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí se cumple la profecía de Isaías que leímos. Pero más importante, aquí tiene que ver varios conceptos. A partir de ahí salió Cristo, se fue al desierto, después salió del desierto, pero en todos los casos, aquí viene algo interesante. El Espíritu Santo le acompañó. Hasta este instante, el Espíritu Santo no estaba con Jesús. Jesús era Dios, pero era 100% hombre y 100% Dios. Y él estaba caminando en el mundo obedeciendo. Pero aquí viene lo interesante también. A ver, ¿qué pasaría de los 12 años a los 33, que es esta época? No nos dice nada la Biblia, ¿verdad? Usted y yo necesitamos formarnos. Jesucristo iba a las sinagogas, escuchaba, leía, trataba de entender, pero también hacía cosas que usted y yo dejamos de hacer. Le voy a explicar. Él salió y vio el árbol de mostaza y se puso a pensar: qué tan pequeñita es la semilla y qué árbol tan grande que le da lugar a los nidos de los pájaros. ¿Qué otra cosa vería Cristo que después usó? Vio los peces en el mar. ¿Qué más vería? Y él era carpintero, ¿eh? Su padre era carpintero y le enseñó el oficio de carpintero. Sin embargo, Jesucristo veía a la gente y se conmovía. Veía lo que estaba alrededor. Hay otra parte que dice Mateo, que era mi favorita cuando yo era franciscano, porque en Mateo 6 dice: ¿no ves al pajarito que ni siembra, ni cosecha, ni trilla, ni tiene lugar donde poner la semilla? Pero Dios le da de comer. ¿No ves el lirio del campo, que viste tan bello que ni siquiera Salomón pudiese vestir así? ¿Ha visto ustedes flores que uno se queda pensando: qué bonita flor? Es imposible que alguien pueda lucir tan bella como esa flor. O usted ve un pájaro y se queda pensando: ¿verdad? Qué bonito canta ese pájaro. Nadie podrá cantar como ese pájaro, porque está entonado, porque hace diversas cosas que solo él podrá. Pues bien, todo eso vio Jesucristo, de niño, de joven y de adulto. ¿Qué le sirvió? Yo le pregunto a usted, cuando sale a la calle, ¿a dónde está su vista? ¿A dónde está su corazón? ¿Y a dónde está su mente? No le vaya a pasar como me pasaba a mí. Salud. Cuando yo vivía en la Ciudad de México, a veces iba caminando y me perdía. Yo le preguntaba a alguien: disculpe, ¿dónde queda la calle fulana? Son las 3 de la tarde. Yo ni siquiera preguntaba la hora. Pero la gente lo que quiere es deshacerse de uno. No tiene interés en escucharle. Eso es la primera base. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Jesucristo se hizo como nosotros al encarnarse. Vivió entre nosotros, el Emmanuel. Sufrió como nosotros, pero no pecó. Y luego todavía requirió al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la misión que tenemos usted y yo. Nadie puede servir a Dios si no es por medio del Espíritu. Le voy a explicar. Nadie podrá llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu. Si nosotros nada más nos la pasamos la vida cantando, alabando, orando, leyendo la Biblia, sin el conocimiento de que debemos ser bautizados en el Espíritu Santo, en espíritu y verdad, creo
que vamos a perder nuestro tiempo. Y el día que venga Cristo, aquí nos vamos a quedar. Y el día que lleguemos a morir, nos va a decir, alejaos de mí, hacedor de maldad, porque nunca me escuchaste. Entonces, lo básico del bautismo es que Él oró y Él recibió el Espíritu que lo guió. Y la voz del Padre, que estaba en el cielo, confirmó quién era el Mesías. ¿Cómo empezó esta versión? Dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Y qué terminó haciendo el bautismo de Jesús? Reconociendo delante de todos ellos que Él era el Cristo. ¿Y quién lo dijo? Dios Padre. ¿Quién lo confirmó? El Espíritu Santo. Y el Dios Hijo fue el que anduvo en todo Judea, en toda Samaria, en todos esos lugares, haciendo el bien. Entonces, de aquí, concluyendo ya, se entiende entonces qué es el bautismo. Ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. El día que se bautizaron ustedes, se bautizaron y cambiaron. Bueno, cambié de ropa, cambié de lugar, cambié de palabras a lo mejor, porque antes salían sapos y culebras y ahora de vez en cuando sale una lagartija nada más. Porque eso nos pasa. ¿O quién de ustedes se golpea el dedo chiquito y dice, alabado sea el Señor, te alabo y te bendigo, Dios? Ojalá lo hiciéramos, pero no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, aquí hay tres cosas que debemos de entender con el bautismo de Jesús. Primero, aceptar nuestra identidad como hijos de Dios. Es lo primero. Todos los que se bautizan, cuando yo les pregunto, ¿eres hijo de Dios? Pues creo que sí. No lo saben, porque no han llevado un discipulado adecuado para ser bautizados. Entonces, lo primero es aceptar. Pensemos, alguien, por cuestiones muy difíciles que no podemos nosotros ni siquiera comprender, ha perdido su valor. Quizás en su trabajo. Hay gente que tiene un puesto muy bueno y de repente lo corren. Qué feo es eso. Qué feo. ¿Por qué? Porque el puesto de dirección de una empresa no hay en todos lados. El sueldo que tenía no lo va a volver a tener durante mucho tiempo. El poder y el dominio que tenía tampoco lo va a tener. ¿Saben dónde se da cuenta uno mucho en eso? En los gobiernos, ¿verdad? Cuando cambian los gobiernos, qué difícil es para la gente que antes tenía poder, dominio, dinero. Qué difícil. También en su familia. Cuando se divorcian y pierden sus hijos, pierden su esposa o su esposo, qué difícil es realmente. Y sobre todo porque la familia, en lugar de apoyarles, ¿qué es lo primero que dicen? Te lo dije, no cambiaste, culpable eres. Casi por lo general, ¿verdad? Entonces, esa persona se siente identificada con lo que es. Si ya perdió el trabajo, ya perdió la familia, ya perdió el dinero, ya perdió el poder, ya no está identificada, ya no tiene identidad. Ahora, la pregunta básica sobre este punto: ¿reconoce usted ser verdaderamente su identidad como hija o hijo de Dios? ¿Por qué le pregunto esto? ¿De qué manera vive esa identidad día a día? O sea, en otras palabras, si usted pierde a su papá cuando es niño y lo recupere cuando es adolescente, ¿qué es lo que quiere usted con su papá? Y lo digo porque ha habido casos donde en Estados Unidos se van a la guerra, los apresan, los declaran muertos y pasa mucho tiempo y resulta que aparecen los papás. Si usted fuera la hija de ese padre que lo perdió pensando que había muerto y lo ve, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo viviría con ese papá? ¿Estaría contenta? ¿Estaría contento? ¿Estaría queriéndole escuchar, queriendo obedecer? Y no tan lejos, hemos perdido a nuestros padres cuando se mueren. Si ahorita estuvieran aquí, a lo mejor le dijéramos, papá, mamá, fíjate que tenía razón y no te escuchaba yo. La identidad como hijo se vive.
Es lo que debe preguntarse. Número 2, vivir en comunión en el Espíritu Santo. Es la segunda fase. La primera es tener la identidad de hijo de Dios. La segunda es vivir en comunidad en el Espíritu Santo. ¿Has sentido la presencia del Espíritu Santo quizás en un momento de oración o en una situación difícil en la que ha recibido fortaleza inesperada? Usted lo ha vivido, lo ha experimentado. Entonces, la pregunta es, ¿está abierto o abierta a la acción del Espíritu Santo en su vida? Y la segunda, ¿de qué manera puede ser más receptiva o receptivo a la presencia del Espíritu Santo? No vaya a salir como aquel ilustración de alguien que iba llegando a una iglesia grandotota y decía, yo soy la princesa de Dios, Señor, ayúdame a conseguir el estacionamiento ahí a la entrada al templo para no caminar. Y te prometo que voy a dejar de... no, ya no te preocupes, Señor, ya se abrió ahí un espacio. Porque a veces nosotros no queremos cambiar, no queremos darle el poder al Espíritu Santo. Y tercero, estamos comprometiéndonos a vivir ese bautismo y esa conversión en la misión que Dios nos dio. Si no lo tenemos, que empecemos a partir de hoy. Entonces repito, número 1, aceptar la identidad como hijo de Dios. Número 2, vivir en comunión con el Espíritu Santo y con los demás. Y número 3, aceptar que si somos convertidos y bautizados, tenemos una misión que cumplir. Y la misión no es ir a la iglesia, Y la misión no es leer la Biblia. Esas son las maneras para cumplir, las herramientas para cumplir la misión. Pero no es la misión. Yo no sé cuál sea la misión que le dio Dios a usted, pero creo que debe descubrirla. Cuando yo estaba feliz en la Iglesia Católica, los sacerdotes me decían, usted se equivocó de vocación. Y yo le decía, no, yo soy feliz. Que estás equivocado. Yo no lo entendía. Cuando fui sacerdote, comprendí que mi vocación era servir a Dios. Cuando salgo del sacerdocio y me meto al Evangelio, quiero hacer cosas de evangelista, quiero hacer cosas de misionero y lo hago, pero no soy feliz, porque lo que quería Dios era que yo continuara siendo pastor, como lo fui en la Iglesia Católica. Y eso no lo voy a cambiar. Que sea ser evangelista, lo hice mucho tiempo, que misionero también, pero ¿saben qué? Descubra su misión, porque su misión lo va a hacer feliz. Pásenlos de la alabanza y vamos a orar. Vamos a orar por las enfermedades. ¿Hay alguien que está enfermo aquí? De nada. Oiga, pues qué felicidad nada más de la muñeca. Y de la rodilla. Fíjese que trae problemas en las coyunturas. Vamos a pedirle a Dios que le ayude, que le haga, ¿cómo se llama eso? Lavado, engrasado, alineación y balanceo. Porque todo eso necesitamos todos nosotros y cuando vamos creciendo más. Pero ¿saben qué? Hay enfermedades del alma más peligrosas que las del cuerpo. Vamos a orar. Y después vamos a pasar a las ofrendas y diezmos. También quiero aprovechar, recordarles que estamos en el mes de la promesa de fe. Yo ahorita con esto voy a cumplir la promesa de fe que puse. Espero que cada uno de ustedes no eche en saco roto esto, porque esta promesa de fe es para el Fondo de Evangelismo Mundial, que es para todos los misioneros que tenemos en 164 países. Ojalá Dios quiera que nos ayude a hacer las cosas bien. Vamos a orar. Raquel. Sí. Vamos a orar. Hermanos, en su bautismo Jesús vio claramente su vocación, su llamado, su misión. Servir a Dios y al pueblo. En nuestra conversión nosotros también recibimos nuestra vocación, la misma de Jesús, servir a los demás. Que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en siervos fieles y en hijas e hijos amados del Padre, siendo siempre humildes siervos de los hermanos que nos rodean. Oh Dios Padre nuestro, tú has abierto el cielo para nosotros, para fortalecernos con el pan de vida
de la celebración y para llenarnos con el Espíritu Santo. Renuévanos y llámanos a dejar nuestras certezas y apegos mundanos. Envíanos a caminar hacia adelante sin temores por la ruta de la justicia y de la paz, para que seamos también tus hijos queridos, juntamente con Jesucristo siempre fiel, y en el nombre poderoso de Él te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Antes de pasar a las ofrendas, le voy a pedir a la hermana Raquel que pase al frente y vamos a orar por ella porque cumplió años. Y después vamos a pasar a felicitarla. Y posteriormente ya pasaremos a las ofrendas y diezmos. Pasa, hermana. Vamos a orar. Los que quieran orar pueden pasar a orar por ella. Padre Santo, te damos gracias por la vida de la hermana Raquel. Acompáñala, llena su corazón con los anhelos y deseos que ella tiene. Bendícela, dale tu Espíritu Santo para que pueda continuar con esa misión que tú le has dado. Pero también ayúdale a que en su familia sea luz, sea alegría y esté llena de gozo. Ayúdale en todos sus planes y te damos gracias por su vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, por medio del único nombre que está sobre todo nombre, el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.